Buenos días, hermanos. Nos habemos gozado con las alabanzas, ¿verdad? Hemos cantado al Señor Jesús y hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. No te voy a quitar mucho tiempo, solo te pido que pongas atención a lo que Dios y la palabra de Dios va a decir esta mañana, ¿vale? Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan y tenemos una secuencia de estudios. Nuestro hermano Marco terminó el capítulo 18 el domingo pasado. Hoy vamos a dar inicio con el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y yo siempre te pido que te pongas sobre tus pies para leer la palabra de Dios y la leemos. Juan capítulo 19 del versículo 1 al 16, dice así su palabra. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros, crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, al César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron a Jesús y se lo llevaron. Amantísimo Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Dice tu palabra que cada mañana son nuevas tu misericordia, Señor Jesús. Esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, con un corazón, Señor, abierto de escuchar tu palabra en nuestra mente, Señor Jesús. Todo espíritu, Señor, contrario a tu palabra de sueño, pereza, Señor Jesús, sea quitado, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, llegue hasta nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que entendamos tu palabra, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Bendice a la iglesia, Padre Santo. Bendice a los amigos que hoy están en este lugar, Señor Jesús. Muchas gracias. Te dejamos esta predicación en tus manos, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Y hoy quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros han estado en un tribunal, en un juicio? No, tú no, Martín. Vale, pues hoy vamos a estar todos nosotros en un tribunal, en un juicio. Vamos a tener como acusado al Señor Jesús esta mañana.
Y vemos la secuencia que venimos leyendo, queridos hermanos, en el capítulo 18. Vemos que Jesús ya había estado en las primeras audiencias. Había estado con Caifás, había estado con Anás y hoy está con Pilato. Y hoy vamos a ser testigos nosotros de este juicio que estamos viendo aquí en el capítulo 19, en estos primeros versículos de Juan. Y ustedes dirán, ¿y esto qué representa con nosotros? Pilato representa todo hombre, toda mujer, todo niño que estamos delante de nosotros. Pilato tenía a Jesús en sus manos. En ese momento Pilato tenía la decisión qué hacer con Jesús. Y hoy tú tienes la decisión qué hacer con Jesús. Hoy Jesús está delante de ti. Hoy está Jesús delante de ti. Pilato pues tenía la potestad, como hemos leído, de soltar, de crucificar a Jesús. Y hoy, al finalizar esta predicación, tú vas a decidir qué vas a hacer con Jesús. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Si vas a levantar las manos para hacer que sea juzgado el Señor Jesús o sea crucificado, o vas a levantar las manos en un momento de adoración. Y en primer lugar vamos a ver como tema el inocente condenado. El inocente condenado. Ese es el tema que vamos a ver esta mañana. Y en primer lugar hemos puesto el acusado inocente. Y vemos en los primeros versículos del capítulo 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y lo pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y en el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros, crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Ahora yo quiero que te hagas una idea o te hagas una imagen en tu cabeza cuando Jesús salió delante de los judíos y delante de los soldados romanos. ¿Qué mirada tenía Jesús? Una mirada de dolor, una mirada de sufrimiento, porque estaba sufriendo, lo azotaban sin ningún delito cometido. Y cuando Jesús es coronado con espinas, con esa corona de espinas, hermano, él podría decir, ven a mí todos los que están cansados, ven a mí que yo te puedo perdonar. Le pudo decir a un publicano, tus pecados son perdonados, pero en su corona de su deidad, quizás los hubiera dicho, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Espíritu de Dios, queridos hermanos, se reflejaba en su mirada cuando los miraba a nosotros. Cuando ellos azotaron a Jesús, lo golpearon, lo escupiesen. Y ahora dices tú, vaya, qué tremendos estos hombres que hicieron esto con Jesús. Qué hombres más malos los judíos a acusar a Jesús. Qué hombres más malos los soldados de romanos en azotar a Jesús. Pero queridos hermanos, ese mismo imagen es la que vivimos hoy en día. ¿Cuántos de nosotros dejamos de leer la Biblia? ¿Cuántos de nosotros estamos rechazando a Jesús? Cuando le haces un llamado a las personas o cuando vas a una plaza, si te pones a hablar de Jesús, ¿qué hacen las personas? Rechazan su palabra. Es el mismo momento que estaba viviendo Jesús delante de aquellos judíos, delante de los soldados romanos. Son los mismos momentos que hacemos nosotros cuando rechazamos a Jesús. ¿Cuántos de nosotros oramos? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros venimos contentos a la iglesia? Muchas veces ponemos excusas para no venir a la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Rechazamos a Jesús. Son los mismos modelos de personas que estaban ahí frente a Jesús cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios. Y es que, hermanos, Jesús ya había anunciado esto que le iba a acontecer
Miramos que en Marcos 10, capítulo 32, capítulo 34, le dijo Jesús a sus discípulos, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviéndose a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le encarnicerán y le azotarán y escupirán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús había anunciado lo que le iba a pasar y estamos viendo en este juicio que sí se estaba cumpliendo la palabra de Cristo Jesús que le había dicho a sus discípulos. Queridos hermanos, y es que la palabra de Dios dice que en Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesús estaba sufriendo, estaba siendo torturado por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y en Marcos capítulo 10 y versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos, pero la sociedad y la humanidad lo ha rechazado. Lo ha rechazado. Y vemos aquí que está siendo juzgado inocentemente. No, Pilato no hallaba un delito en él. Y se lo decía a los judíos, ¿yo qué hago? Y en Mateo 27, que es un versículo paralelo a esta porción que hemos leído, dice que Pilato dijo una pregunta, ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Yo no le encuentro ningún delito en él. Pero Pilato también en ese versículo 27 y versículo 18 dice que por envidia, sabía Pilato que por envidia habían entregado al Señor Jesús. No tenía ningún delito. El delito que tenía el Señor Jesús era morir por cada uno de nosotros. Ese delito fue el que él tenía, en que amó a la humanidad. Aunque la humanidad lo rechaza, Jesús tiene las manos abiertas para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que haciendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, aunque nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, queridos hermanos. Cristo murió. Y en Filipenses capítulo 2 y versículo 2 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo cargó nuestros pecados. Jesucristo estaba siendo torturado por nuestros pecados. Y hoy en día, queridos hermanos, Jesús está en tus manos. Jesús está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a rechazar o lo vas a aceptar? Y un día, como Pilato tuvo a Jesús en sus manos, hoy Jesús tiene a Pilato en sus manos. Y un día, no muy tardando, Pilato va a ser presentado delante de Jesús. Y Jesús lo tendrá en sus manos. Y tú también vas a ser presentado delante de Jesús. Tú le vas a dar respuesta. Y vemos en el versículo 18 que Pilato no quería culparse. Se lo mandaba a los demás. No quería ser responsable, pero la responsabilidad es tuya. ¿Qué harás con Jesús hoy? La responsabilidad no son del pastor, no son de los líderes, no es de tu esposo, no es de tu esposa, no son de tus hijos, es tuya. Jesús te está diciendo a ti, ¿qué harás con Él? Y un día vas a estar delante de Él
y te preguntará, ¿qué has hecho por él? ¿Lo vas a condenar, lo vas a rechazar, lo vas a crucificar? No va a haber nadie en que tengas excusa de decir, nadie me habló o nadie tuvo la responsabilidad sobre mí en decir que Jesús me amaba. Hoy está Jesús delante de ti y en este juicio estamos viendo que un inocente es acusado sin tener culpa ninguna. Y vemos también, queridos hermanos, el tribunal que rechazó a Cristo. Del versículo 7 al 12 dice, y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús y le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y dice el versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres enemigo del César. Todo el que se hace rey, al César se opone. El tribunal que sentenció a Jesús. Vemos aquí, ¿quiénes son esos? Los líderes religiosos lo acusaron a Jesús. Está Pilato también en este tribunal. Y fueron y no hallaban culpa, pero sin hallarle culpa, lo condenaron a la muerte. Y me llama la atención, hermano, en este capítulo dice que Jesús no abrió su boca. Y esto me lleva a Isaías, capítulo 53. Del versículo 5. Dice la palabra de Dios, Isaías 53, del capítulo 5 al 7, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos a un Jesús que por su llaga nosotros somos curados. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Dice que todos nosotros lo descarriamos. Todos estamos destituidos de la presencia del Dios, pero con su muerte y sufrimiento lo dio vida nueva y lo dio un nuevo nombre. Los lavó el pecado y sigue Jesús extendiendo la mano, los brazos. Sigue Jesús interesado en ti. Ese juicio ha impactado al mundo. Ese juicio y que fue condenado sin ninguna acusación, sin ningún delito, impactó al mundo, me impactó a mí y te impactará a ti. Jesús murió por ti y fue torturado por amor a ti. Y Jesús está muy interesado en ti.
Hoy no sé qué vas a hacer con Jesús. Y vemos pues que estos mismos judíos y estos mismos que lo estaban acusando no tenían ninguna prueba delante de Jesús. Pero déjame decirte que hoy que estás en este tribunal, tú sí tienes una prueba. Que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y que vienes cada domingo y escuchas la palabra de Dios. Y no tienes ninguna excusa. Tienes evidencia. Tienes evidencia. Testimonios de hermanos que en otro tiempo hacían la maldad, hoy ya no lo hacen. Tienes evidencia. ¿Qué tienes? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te endurece el corazón? ¿Por qué tienes pensamientos malos? Entrégale la vida a Jesús. Muchas veces tenemos cadenas, hermanos, que no las queremos soltar. Muchas veces tenemos ataduras que nos están impidiendo avanzar. Pero Jesús dice que Él llevó todas las enfermedades, que Él murió por esas cosas en la cruz del Calvario. Y que hoy Jesús te está diciendo, ven a mí, deja todo lo que está y yo te haré descansar. Y vemos la sentencia, el tribunal que rechazó a Jesús. Queridos hermanos, y es que muchas veces hablar bien de Jesús o decir unos cuantos versículos no los hacen conocedores y no los hacen seguidores de Jesús, porque Pilato tenía a Jesús en sus manos y escuchó las voces. La voz que escuchó Pilato fue la voz de la razón. De la razón, porque Pilato sabía que porque por envidia mataban a Jesús. Hoy tienes tú la voz de la razón. Tú, en tu corazón, puedes decidir. Tú tienes en la razón que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y en el versículo 27, en el capítulo 27 de Mateo, también la mujer le dijo a Pilato, no tengas nada que ver con este justo, que he padecido de sueños con él. La mujer tenía una conexión con Jesús. Y también Jesús le dijo a Pilato en el capítulo 18 y versículos 37, y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Pilato escuchó la palabra, escuchó la voz de Jesús. Hoy tú estás escuchando la voz de Jesús. Nosotros como predicadores solo somos un instrumento, el pastor, pero la palabra de Dios la estás escuchando. Y estás escuchando a Jesús. Ese mismo Jesús que le habló a Pilato, que le dijo, el que oye la palabra de Dios, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y hoy la estás escuchando tú. Hoy la estás escuchando. Pilato escuchó la voz de la razón, escuchó la voz de su mujer y escuchó la voz de Jesús. Queridos hermanos, y sabiendo con todo eso, Pilato hizo un momento desagradable. Salió y se lavó las manos. Y dijo, no tengo nada que ver con este justo. Allá vosotros. Allá vosotros. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Y se lavó las manos. Muchas veces nosotros también, queridos hermanos, muchas veces queremos ser cristianos en que muchas veces tenemos conocimiento un poco de la Biblia y conocemos unos versículos, los vestimos bien, venimos a la iglesia, pero nuestro corazón está muy lejos de la presencia de Dios. La relación con Jesús la tenemos rota, pero muchas veces queremos actuar como Pilato, lavarlo las manos y quedar bien con las demás personas. Con quien tienes que quedar bien es con Jesús. No con el pastor, no con los líderes. Eres responsable tú.
Eres responsable, queridos hermanos. No basta solo con aprenderte unos versículos de la Biblia, sino que tienes que tener a Jesús en tu corazón. Tienes que adorar a Jesús, humillarte delante de Jesús. Cada día, cada momento de nuestra vida. Que los días son malos, queridos hermanos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y déjame decirte que hay dos cosas muy seguras en esta vida. También tenemos asegurado el cielo y también tenemos el infierno. Y déjame decirte que es muy duro hablar de esto, pero es la realidad. Nosotros como predicadores no podemos esconder la palabra de Dios. Aquel que reconoce a Jesús tiene asegurado el cielo, pero aquel que no reconoce a Jesús tiene asegurado el infierno. Tú vas a decidir dónde quieres estar. Pero yo te quiero decir, queridos hermanos, que Jesús vino y se fue y volverá, porque los está preparando una ciudad allá arriba en los cielos. Pero déjame decirte que también que si lo rechazas, si sales de este lugar hoy condenando a Jesús y crucificándolo, tienes también la oportunidad y tienes asegurado un boleto al infierno. Es duro, pero es que es así, queridos hermanos. Hoy Jesús está en tus manos. Hoy Jesús está aquí interesado en ti. Y Jesús no quiere que vayas a ese lugar. Jesús quiere que vayas al cielo. Y que por eso vino y murió por ti, por mí. Y fue apedreado, fue crucificado, fue escupido, fue abofetado por ti y por mí. Y vamos a ver en último lugar, queridos hermanos, la sentencia injusta. En los versículos 13 al 16. Dice entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado enlosado y en hebreo Gábata. Y era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que al César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Vemos, hermanos, que el acusado inocente estaba ya llegando a su fin. Iba a ser crucificado. El tribunal rechazó su inocencia. Y ahora vemos la sentencia injusta, que Jesús iba a ser crucificado. Queridos hermanos, es que mira que dice en Hechos capítulo 13, versículo 28, y sin hallar en él causa ninguna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Queridos hermanos, la sentencia injusta, en aquel momento le dieron la muerte al Señor Jesús. Pero yo te quiero decir algo esta mañana, queridos hermanos, que cuando clavaron a Jesús en el madero, hubo alguien que dijo y que dio un giro de 90 grados y fue el Dios de los cielos. Dice que lo que Dios el Padre hizo cuando ellos clavaron a Jesús en la cruz y lo pusieron en aquella tumba fría, húmeda, declararon, y Él es digno de muerte, crucificalo. Dios omnipotente invirtió la decisión de la corte, del tribunal, y lo resucitó de entre los muertos, y fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Hubo alguien que invirtió la decisión de ese tribunal y fue Dios Padre. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. La buena noticia, queridos hermanos, que de aquella sentencia injusta que mataron a Jesús crucificado, hubo alguien que dijo, yo voy a invertir esa decisión.
y fue Dios Padre. Y en la cruz está Jesús crucificado y fue llevado a la tumba, pero al tercer día resucitó. No es para gloriar que Jesús resucitó. No es para estar gozoso que tenemos un Jesús maravilloso que dio la vida por nosotros. Hoy, esta mañana, en tu papeleta invisible que tienes en tus manos, vas a votar si adorar a Jesús o condenarlo o crucificarle. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Invitarlo en tu corazón. Dice en Gálatas 2:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y me quedaré con él. Hermanos, nosotros tenemos la decisión hoy, como jurados, de votar en contra o a favor de Jesús. Tu responsabilidad es tuya. Ahora, has escuchado la palabra de Dios y no vas a tener excusa en aquel día que nadie te habló. Puestos en pie, queridos hermanos, vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por esta predicación, Señor Jesús, y por tu palabra. Señor Jesús, esta mañana, Señor, somos testigos de que tenemos a Jesús delante de nosotros. Y podemos tomar la decisión, Señor, de salir por esta puerta, de adorar a Jesús, de crucificarle, o rechazarlo, Padre, o aceptarlo. Señor que estás en los cielos, te pido, Señor Jesús, que toques el corazón de aquellas personas, Padre, que aún no tienen a Jesús en su corazón, Padre. Yo te pido, Señor, que los comprometamos cada día más con la palabra tuya, Señor, porque los días son malos, Señor. Oramos, Señor, porque tú eres el Dios dador de la vida, Señor. Y hemos leído, Señor, en Isaías 53, Señor, que por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor, que tú llevaste nuestros pecados en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Señor, si hay personas, Señor, que están pasando momentos difíciles, Señor Jesús, personas que están padeciendo depresión, sentimientos encontrados, Señor Jesús, o adicciones, ataduras, Padre, tú tienes el poder, Señor, de quitarlas. Por tus llagas nosotros fuimos curados y creo en tu palabra, Señor Jesús, que se hace, Padre. Todo pecado, Señor, ataduras que los estén atando, Señor, sean quitados, Señor. Y que esta palabra, Señor, haya llegado, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones y de nuestra mente, Señor Jesús. Yo sé que tu Espíritu Santo, Señor, tiene el poder. Tiene el poder, Señor, de transformar corazones, Padre, endurecidos, Señor Jesús. Corazones que se burlan de tu palabra, Señor. Corazones que tienen en contra de ti, Señor. Dudas también, Padre, pero tú puedes vencerlas, Señor Jesús. Tu Espíritu Santo está en este lugar. Toca esos corazones, Señor. Toca esas vidas, Padre. Tócalo, Señor Jesús. Sana a aquellas personas que están enfermas, Señor Jesús. Bendícelas, Señor Jesús. Restáuralas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Señor Jesús, si hay alguien que quiere aceptar a ti, Señor, esta mañana. Si alguien quiere reconciliarse, Padre. Si alguien quiere acercarse más a ti, Señor. Es la hora, Señor, y el día más perfecto no puede ser, Señor Jesús. Señor, esa persona que quiere reconciliarse contigo, tócala, Padre. Y que diga, Señor,
Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Te entrego mi vida delante de ti, Señor Jesús. Y me arrodillo, me pongo, me humillo delante de ti, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste por mí el precio, Señor Jesús, que debía pagar. Y ahora tenemos un regalo inmerecido, Señor, que es tu gracia y tu perdón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.